Son muchas las personas aficionadas al perro pastor alemán que me preguntan sobre el pastor alemán DDR. En este vídeo te contaré la historia y la situación actual del perro pastor alemán DDR. ¿Qué tal, amigas y amigos de todo el mundo? Les envío un gran saludo desde aquí, desde Coto de Lobos, en México. Yo soy su servidor y amigo Rubén Borja y en esta ocasión, como lo dije en el intro, vamos a hablar sobre los pastores alemanes DDR. Últimamente, y no de recién este año, ya unos años atrás, ha entrado, por llamarlo de alguna manera, en una moda en América Latina, el buscar y hablar y preguntarse sobre las líneas de cría de pastor alemán DDR. Hay muchas confusiones porque muchas de las personas que me escriben amablemente a mis redes sociales, que por cierto te invito a que me sigas en mi Facebook de Coto de Lobos Oficial en Facebook, también estamos como Coto de Lobos en Instagram, y el canal de YouTube de Coto de Lobos. Tu servidor y amigo Rubén Borja, también tenemos en Facebook esa presencia. Con que pongas mi nombre, Rubén Borja, en Google, pues ahí vas a ver mucho del trabajo que hacemos para aquellos que aún no me conozcan. La confusión es la siguiente. Me comentan, tengo un pastor alemán DDR. Es que fulano tiene un pastor DDR. Yo quiero comprarme un pastor alemán DDR. Y cuando les pregunto, ¿a qué te refieres con un pastor alemán DDR? No lo saben. Creen que un pastor alemán DDR es una variedad de pastor alemán o que es otra raza, así como el pastor blanco suizo. No. El pastor alemán DDR es un pastor alemán genéticamente idéntico a cualquier otro que forme parte de la misma raza. Pero las iniciales DDR son las que confunden a muchas personas y eso es lo que te quiero explicar. La abreviación DDR no es otra cosa que la abreviación, partiendo del alemán, de las palabras República Democrática Alemana. Obviamente en alemán estaríamos hablando de Deutsche Demokratische Republik, es decir, la Deutsche Demokratische Republik es la República Democrática Alemana. ¿De dónde viene ese nombre? Hasta antes de o más bien al final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se divide durante el periodo de que se le llamó la Guerra Fría, ahí por el año de 1961. Obviamente ahí no terminó la Segunda Guerra Mundial, pero fue cuando nace la conocida como la Guerra Fría en 1961. Alemania fue dividida en dos partes, una controlada por el bloque aliado de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y la otra mitad por la Unión Soviética. Fue así como se formaron las dos naciones alemanas, la Alemania Oriental y la Alemania Occidental. De la Alemania Oriental, cuyo nombre oficial era el que te acabo de mencionar, Deutsche Demokratische Republik, es de donde nace la denominación del perro pastor alemán DDR, Deutsche Demokratische Republik. Entonces, cuando hablamos de un perro DDR, tendríamos que estar viendo un perro que nació en la República Democrática Alemana, lo cual es actualmente imposible porque ya no existe. ¿A qué se refiere entonces la denominación de DDR? Bueno, la cría de perros en Alemania siempre fue dirigida, ya en la época industrial, para perros del ejército. Entonces, los perros pastor alemán que fueron criados en la DDR se convirtieron en perros que formaron parte del ejército.
Los perros pastores alemanes DDR fueron seleccionados minuciosamente por el ejército, sobre todo para la guardia fronteriza, que vigilaba toda la frontera entre las dos Alemanias y sobre todo el famoso muro de Berlín. Esos animales pastor alemán fueron seleccionados en base a un fenotipo funcional para la policía fronteriza. Básicamente eran perros que tenían cabezas grandes, mandíbulas fuertes y poderosas, una sólida base ósea, un cuerpo con una musculatura muy, muy poderosa, gran resistencia física y un poder de respuesta increíble en todos los sentidos. Estos animales estuvieron permanentemente expuestos, como te lo has de imaginar, a las condiciones climáticas pues más adversas de esa zona de Europa, y sobre todo que tenían que hacer guardias durante horas bajo la nieve, el aguanieve, muchas veces sin beber ni comer nada, porque pues obviamente los soldados priorizaban su sobrevivencia a la del perro. Pero esos perros fueron seleccionados así en la adversidad, ya que si existía un perro que tenía un temperamento débil o presentaba un problema de displasia de cadera o cualquier otro defecto, rápidamente era eliminado del programa de reproducción. Entonces esos pastores alemanes DDR fueron seleccionados y entrenados, por ejemplo, a trepar paredes rectas de 6 pies de altura, soportar patrullajes de 16 horas, como lo dije, en condiciones climáticas muy extremas. Pero ¿qué sucedió? Que en 1989 se abrieron las fronteras entre las dos Alemanias, es decir, el muro de Berlín cayó en 1989. Y por lo tanto las dos Alemanias se volvieron a convertir en una sola, como las conocemos hoy y como fueron antes de la Guerra Fría. Entonces, después de ese gran suceso político que pues a mí me tocó vivirlo y verlo vía la televisión, cómo la gente derrumbó prácticamente el muro, pues ¿qué sucedió? Que la policía fronteriza fue desaparecida. Eran alrededor según pues, lo que se dijo en el momento, y pues se puede documentar, alrededor de 50,000 guardias fronterizos los que fueron despedidos del servicio militar, y alrededor de 1,000 perros pastor alemán DDR fueron abandonados, prácticamente abandonados a su suerte, pues ya no había quien les diera de comer. Todos los grandes jefes militares huyeron, algunos tenían pendientes cuentas por ser criminales, etcétera, y entonces esos 1,000 perros aproximadamente, bueno, según los especialistas, en que por lo menos 1,000 perros pastor alemán DDR fueron abandonados, fueron víctimas de humillación por los occidentales, y otros fueron vendidos a otros países que los usaron para fines militares y policíacos, iguales como pueden ser otros países del bloque socialista de la Europa del Este, que aunque recibieron pastores alemanes DDR, ya no siguieron con el mismo sistema de cría. ¿Cuál era ese sistema de cría? Eso es muy interesante. Hablar del pastor alemán DDR es hablar de una línea de selección genética pues que no duró mucho. Estamos hablando aproximadamente de unos 40 años de cría, que se crió el pastor alemán DDR, desde la caída del muro hacia atrás. 40 años más o menos es el tiempo en que el ejército alemán, aún no dividido y luego dividido, se dedicaron a la cría y reproducción del pastor alemán DDR de la Alemania Oriental. ¿Cómo es que lo hicieron? Bueno, mira, los comisarios de cría, a los cuales les fue encargado por orden del mando militar, se les pidió que hicieran un programa de selección de perros para el ejército, en el que se estableció una serie de características fenotípicas de esos perros, y que eran algunas de las que te voy a mencionar. Por ejemplo, tener un cuerpo muy fuerte, musculoso, sólido, delgado. Fíjate, hablo de musculatura, pero no obesidad.
Los perros, cuerpo fuerte, sólido, delgado y musculoso, estructura de huesos fuertes, una masa ósea firme y poderosa. Reiteraba nuevamente, cabezas grandes y macizas, tener una pigmentación muy oscura para que en la noche no se viese. Por eso muchos de esos perros son sable oscuro o sable rojizos, para que se confundieran en la noche. No estar sobreangulados, lo que los diferencia inmediatamente de los perros de exposición de la Alemania occidental, que son los que son más populares. Los pastores alemanes DDR en la actualidad todavía poseen un temperamento fuerte, una gran capacidad de trabajo. Además son muy buenos para el adiestramiento deportivo o para trabajos operativos policíacos, militares o de búsqueda y de rescate. Muchas otras tareas útiles en la sociedad ocupan este tipo de perros de la DDR, pues son animales que son muy saludables, muy resistentes. Además son perros que tienen una capacidad muy buena para vivir en una familia. Un pastor alemán DDR es excelente con los niños, siempre y cuando, ojo con esto lo que voy a decir, siempre y cuando sean pastores alemanes originales de las líneas de la Deutsche Demokratische Republik, de la DDR. Pues esos son perros familiares estupendos, protectores con los niños, siempre y cuando obviamente esos cachorros sean bien educados y socializados de manera correcta y oportuna con niños y con personas ancianas. Son muy equilibrados, extremadamente leales a su familia, protegerán a los niños y son compañeros de juegos muy divertidos. Pero aquí hay un detalle. Yo siempre les digo a mis alumnos, donde diga un pero es que ahí hay algo importante. Entonces digo, pero, atención con esto, puede presentarse problemas con perros sables, o sea, de color sable, pastor alemán, que se consideran pastor alemán de DDR por el simple hecho de ser grises o sables. Muchos criadores de perros venden cachorros grises, anunciándolos como pastores alemanes DDR, cuando en realidad se trata de perros grises de líneas carentes de la rigurosa selección y evaluación de las líneas DDR. Es decir, estos falsos DDR son en la mayoría de los casos perros hiperactivos, ansiosos, reactivos, lo que los convierte en perros inestables, inseguros, incluso peligrosos. Entonces debes tener mucho cuidado de no confundir. De hecho, yo recuerdo que en el año 2000, cuando Ursula von Fatu ganó la Siegerschau alemana, como vicesieger quedó un perro que se llamaba Timo Barrekasten. Timo Barrekasten era un perro de belleza color sable, pero no era un DDR, era un perro de belleza color sable, que es el color dominante, junto con el Black and Tan, el negro rojo, es genéticamente dominante. Ahora, ¿cómo es que se estructuró entonces la cría de estos perros de la DDR? Pues se basaron en lo que le llamaron ellos sistema de valor numérico, Wertmessziffer. La Wertmessziffer es el sistema de dígito numérico. Esto es, al perro se le daba una calificación de 6 números, eran 4 números, luego una línea y otros 2 números. Esos 6 números que formaban el Wertmessziffer era una clasificación que permitía que el criador no tuviera que estar viendo pedigríes ni ancestros, porque ese valor numérico del Wertmessziffer ya te decía cuál era su clasificación. Por ejemplo, tenías un perro con un número X, no importa el número, y ya podrías determinar a partir de ese número, saber si era un perro que estaba bien estructurado como un ejemplar
con buen físico o con un físico funcional e ideal, buenas angulaciones, si tenía un carácter templado, buen carácter, si era un perro duro, te permitían saberlo. Es decir, que un perro con una clasificación determinada, tú podías saber si poseía una buena y equilibrada respuesta a la estimulación del entorno, o un buen deseo de perseguir y atacar, o ese mismo número te indicaba que no tendría, más bien te garantizaba que no tendría respuestas temerosas o ansiosas. Ahora, un creador, vamos a suponer que tiene ya un perro y ya revisó el Beat Metzefa, me parece muy bien. Entonces, basados en esa selección altamente cuantitativa, determinabas con qué hembras la ibas a reproducir. Entonces, todavía, años atrás, estoy hablando de los años 90, cuando yo estaba en la facultad de veterinaria, todavía había perros, o escuchaba yo dentro de la gente con la que tenía yo contacto, todavía no existía internet en esos años, pero siempre tuve la suerte de poder trabajar con gente que venía de Europa a México por otras cuestiones. Yo me dedicaba a la medicina veterinaria, soy médico veterinario, pero tenía contacto con gente que nos venía a asesorar en producción animal, y muchos de ellos también criaban perros. Y yo oía comentarios dentro de los grupos de criadores europeos que te decían, por ejemplo, este perro no tiene nada de la línea 13, o quiero cruzar con ese perro porque tiene mucho de la línea 5A. Y yo me preguntaba, ¿qué es eso? Bueno, pues ahora te explico. En el antiguo registro de la DDR existía lo que se conoce como el registro de líneas de cría, en alemán como Zuglinie. Entonces, en el Zuglinie están todos los linajes de los perros que fueron usados en base a la numeración del Metzefa. Están clasificados en el Zuglinie para que tú puedas saber cuál de esos perros es el que te conviene. Por ejemplo, había ciertos linajes de perros de base en este tiempo de cría muy usados con sus números correspondientes, por lo que en esa época era muy común que en los pedigrís viéramos perros que no tenían nombre en el pedigrí, pero que sí tenían un número ZL, por ejemplo, decían ZL 13A, el número 13 en números romanos, 13A, o veíamos otro que en el ZL, que era el Zuglinie, que tenía el 12, repito, en números romanos. Entonces, cuando apareció un semental muy dominante y sobresaliente, casi toda su descendencia llevaba, bueno, no casi toda su descendencia llevaba los números y distintivos del Beat Metzefa del padre, no de la madre. Las líneas dominantes están todavía en los pedigrís. Tú puedes comprar un perro de línea original DDR, obviamente ya traen nombres, pero si tú vas haciendo el análisis de los pedigríes históricamente del Zuglinie, te vas a encontrar con perros que ya no tienen nombres, sino únicamente sus números. Por ejemplo, una línea muy famosa es la 5A. Esa línea descienden todos de Alf von Nordenfelsen, y es una línea muy predominante a través de su hijo Dom von Roldestage y sus descendientes. Entonces, ahí es donde tú vas viendo la línea, si es la 11A, la 11B. De hecho, aquí no lo puedo poner porque es un vídeo. Puedes ir al blog de cotodelobos.com, buscar el artículo sobre la popularidad del pastor alemán DDR, y ahí voy a poner por escrito las líneas más populares del DDR. Por ejemplo, el 11A, el 11B, todas estas. Una muy popular que a mí es la que recuerdo en este momento porque
yo llegué a tener perros de esta línea, era la 13A, que era una línea muy dominante y muy persistente, principalmente a través de uno de sus descendientes, que es Alf von Colmenza. El Colmenza es un perro muy bueno desde la línea 13A, y yo llegué a ver perros de esa línea muy, muy firmes. Ahora, una pregunta también que me hacen es: ¿cómo puedo lograr una buena cría de pastor alemán DDR? Pues no es difícil, pero sí implica que tú tengas un gran compromiso, tenacidad, y que le vas a meter dinero a este trabajo. Porque si tu deseo es preservar las líneas de cría DDR, lo mejor que puedes hacer, repito, lo mejor que puedes hacer es no tratar de modificar nada en esos perros. No mezcles líneas de belleza o líneas deportivas con alguna línea operativa DDR. ¿Lo puedes hacer? Claro que sí, pero implica un trabajo de selección genética muy difícil. Es muy común que alguien dice: pues mezclo un perro sable con una perra roja negra y me van a salir mejores que la línea 13A. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque el Beat Metzefa trabajó durante 40 años, es decir, el valor numérico. Y el sublineal, las líneas de cría, no deben ser separadas de su criterio de selección. Debes esforzarte en preservar la imagen de la raza como era originalmente en la Deutsche Demokratische Republik. Debes esforzarte por mantener el estilo y el tipo del cuerpo del perro pastor alemán DDR, para que mantengas la integridad de la raza. ¿Cómo son? Pues ya te lo dije, a grosso modo. Aquí has estado viendo imágenes en este vídeo. En el blog de cotologos.com vas a ver fotografías también de grandes marcadores de la raza. Pero básicamente lo que tienes que buscar es lo siguiente: cuerpos fuertes, firmes. No quiero ligamentos flojos. Quiero un perro firme, seco, poderoso, de pecho pronunciado, con línea dorsal firme, casi recta. No quiero angulaciones de la grupa caída, quiero grupa larga y bien colocada. Entonces, el dorso firme, casi recto, cabeza muy grande, con buena máscara, ojos muy oscuros. Es decir, que tenga una presencia intimidante, además de una inteligencia suprema. Quiero que busques que el perro tenga habilidades de trabajo que incluyen seguimiento, habilidades atléticas, dureza, capacidad para escalar muros rectos de más de 6 pies. Bueno, de 6 pies, porque realmente ese es como lo medían en el Beat Metzefa. Entonces, esas son algunas de las características, además de soportar condiciones físicas extremas y muy demandantes. Si tú te mantienes en las pautas impuestas a la raza, tal como dieron origen a la creación del pastor alemán DDR, estarás criando animales de trabajo que en el mundo canino obviamente, uno de los mejores animales de trabajo que el mundo haya tenido. Entonces, piensa en ello, porque sería muy triste ver desaparecer a esta increíble línea de cría. Línea, repito, sublineal, línea de cría. Sería muy triste ver perder al pastor alemán DDR. Pero yo estoy cierto que con una crianza cuidadosa tenemos la oportunidad de preservar los pastores alemanes DDR, conservando todavía ese impulso de defensa natural, habilidad de seguimiento, obediencia, temperamento, estructura funcional, inteligencia, coraje y lealtad. El pastor alemán DDR es en la actualidad muy codiciado, pues yo diría que en todo el mundo, como verdaderamente lo mejor de lo mejor. Y pues bueno, hasta aquí voy a dejar esta intervención, que ya fue muy larga. Espero que te haya sido de utilidad, que hayas aprendido un poco de dónde viene el pastor alemán DDR, que recuerdes que la Deutsche Demokratische Republik ya no existe, pero el perro aquí lo tenemos todavía. Hay países, hay criadores
donde puedes encontrar estos animales. Ciertamente los perros de patrulla fronteriza de la DDR ya no existen. El pastor alemán DDR es una reliquia histórica de un tiempo y un lugar pasado, pero el coraje, la lealtad, la habilidad de trabajo y la devoción por su dueño o su manejador, esas sobrevivirán a lo largo del linaje de estos perros durante muchos años y yo espero que eternamente. Si te gustó este video y quieres aprender más de pastor alemán, suscríbete al canal, dale a la campanita para que te avisen cuando empiece a transmitirse un nuevo video. Pues sin más por el momento, me despido, te envío nuevamente un abrazo, me reitero como tu servidor y amigo Rubén Borja de Coto de Lobos. Gracias.